Descifrando la ley, capítulo 3. En un mundo donde la política ha dejado de ser un arte de la negociación para convertirse en un espectáculo de manipulación mediática, Eva, una criminóloga y analista política, junto a Antonio, un exagente de inteligencia, y David, un estratega en comunicación, investigan la influencia del trumpismo en la desestabilización del orden global. Desde los oscuros pasillos de la Casa Blanca hasta las agitadas calles de Washington, el guión examina cómo Donald Trump utiliza la polarización extrema, la desinformación y la inteligencia artificial para consolidar su poder. A través de debates en tribunales, cumbres internacionales y medios de comunicación, los protagonistas desentrañan las estrategias que han transformado la política en una guerra de narrativas inspirada en teorías criminológicas y filosóficas. La historia expone la fragilidad de las democracias modernas y la evolución del populismo en Estados Unidos, Europa y Rusia, mientras la manipulación informativa se convierte en un arma política y la anomia social refuerza la figura del líder disruptivo. La pregunta es inevitable: ¿es Trump un accidente de la historia o el primer exponente de una nueva era de líderes del caos? La nueva estrategia del caos. La investigación de Eva la lleva a descubrir que el fenómeno trumpista no es espontáneo, sino el resultado de una ingeniería social deliberada. Empresas de alta tecnología, legalmente registradas como compañías de análisis de datos, han perfeccionado la manipulación de la opinión pública a través de inteligencia artificial avanzada. Antonio, con su experiencia en inteligencia, detecta que estos grupos no operan de manera aislada, sino en redes transnacionales que influyen en elecciones, mercados financieros y conflictos geopolíticos. Mientras Eva y su equipo profundizan en el análisis de los algoritmos que han transformado la política en una máquina de crisis permanente, descubren un patrón inquietante: los ciclos de desinformación no son errores del sistema, sino su nuevo método de funcionamiento. Cada tuit, cada noticia falsa y cada filtración están diseñados para generar un ciclo de retroalimentación en el que la verdad deja de importar y la emoción se convierte en la única moneda de cambio. Como advierte David, no estamos enfrentando un golpe de Estado clásico. El populismo moderno no necesita tanques ni golpes militares, solo necesita controlar la narrativa. La política como espectáculo, el mundo en crisis. Mientras tanto, el mundo es testigo de un proceso de radicalización en todas las esferas políticas. En EU, el trumpismo no desaparece con su líder, sino que muta en facciones aún más extremas, algunas con financiamiento secreto de corporaciones tecnológicas. En Europa, movimientos ultranacionalistas desafían la estabilidad de la Unión Europea, invocando teorías de conspiración y alimentando la narrativa de una guerra cultural global. En Rusia, el populismo autoritario se consolida con nuevas estrategias de censura y propaganda, mientras Putin perfecciona un modelo de control social basado en la fragmentación informativa. En Asia y América Latina, surgen líderes que imitan el modelo de Trump, presentándose como outsiders que prometen destruir las estructuras tradicionales de poder. Cuando las manifestaciones llegan a un punto de no retorno y las instituciones tambalean, el Tribunal Internacional debate una cuestión sin precedentes: ¿es posible regular el uso de la inteligencia artificial en la política sin vulnerar la libertad de expresión? El enfrentamiento en la Corte Suprema se convierte en un campo de batalla ideológico. Eva y Antonio presentan un informe demoledor: si el sistema permite que la desinformación continúe sin regulación, el concepto mismo de democracia perderá su significado. Pero sus adversarios contraatacan: regular la información es el primer paso hacia la censura totalitaria. Mientras el juicio avanza, las protestas en la calle escalan a niveles de insurrección. Grupos radicales infiltran las manifestaciones, convirtiéndolas en una guerra urbana entre distintas facciones de populistas y opositores. La política ha dejado de ser un debate de ideas, ahora es una batalla física por el control del relato. La misión en Kiev, el populismo como arma de guerra. En paralelo, Eva y Antonio viajan a Kiev para presenciar de primera mano las consecuencias del incumplimiento del derecho internacional. En medio de reuniones en búnkeres y tensiones diplomáticas crecientes, descubren que la desinformación no solo se usa para manipular elecciones, sino como un arma de guerra en conflictos geopolíticos.
Mientras Rusia justifica su intervención en Ucrania con una narrativa cuidadosamente diseñada para su población, Occidente responde con su propio aparato de propaganda. La guerra ya no se libra solo en el campo de batalla, sino en los algoritmos de redes sociales que determinan qué versión de la historia llega al público. Antonio, con su conocimiento de inteligencia, advierte a Eva. No hay dos bandos en esta guerra, solo múltiples narrativas compitiendo por el control de la verdad. En este punto, Eva se enfrenta a su mayor dilema. Si la manipulación es inevitable, ¿cómo se puede restaurar la confianza en la democracia sin recurrir a las mismas tácticas de control informativo? El último juicio, ¿quién controla la narrativa? Cuando el último juicio se acerca, David lo advierte. El caos no es un error del sistema, es su evolución. Trump no es el fin de una era, sino el principio de un nuevo modelo de poder. El debate final enfrenta a dos visiones del futuro. Un mundo donde la información es completamente libre, pero donde la verdad es imposible de distinguir de la manipulación. Un mundo donde la información es regulada para evitar el caos, pero al costo de la libertad de expresión. Eva y Antonio deben decidir su postura, sabiendo que cualquier decisión tendrá repercusiones globales. ¿Deben jugar dentro del sistema para reformarlo o desafiarlo desde fuera? Mientras el mundo observa el desenlace del juicio, la verdadera batalla se libra en los corazones y mentes de los ciudadanos. Porque en la era de la hiperrealidad, la verdad ya no es lo que es, sino lo que la gente cree que es. Elementos clave de la historia. Manipulación mediática. Cómo la política se ha convertido en un espectáculo de emociones y desinformación. Polarización extrema. El auge de los populismos de derecha e izquierda como resultado de la crisis institucional, el papel de la inteligencia artificial, cómo los algoritmos han cambiado la manera en que consumimos información y participamos en la política, derecho internacional y crisis geopolítica, el impacto del incumplimiento de tratados y la transformación de la guerra en un conflicto narrativo. El capítulo 3 de Descifrando la Ley aborda cuestiones de manipulación mediática, desinformación, inteligencia artificial, populismo y derecho internacional. Se pueden aplicar diversas normativas españolas e internacionales ratificadas por España. A continuación, se detallan algunas de las más relevantes. Normativa española, Constitución española. CE. Artículo 20. Protección de la libertad de expresión e información, pero con límites respecto a la desinformación, la seguridad nacional y el derecho al honor. Artículo 23. Derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, lo cual se ve afectado por la manipulación mediática. Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. Permite corregir informaciones falsas o inexactas difundidas en medios de comunicación, lo que podría aplicarse en casos de desinformación. Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. LOPDGDD. Regula el uso de datos personales en la inteligencia artificial y la manipulación digital. Código Penal Español. Artículo 510. Delitos de incitación al odio, fundamental en casos de polarización extrema. Artículo 197. Delitos relacionados con la revelación de secretos y el acceso ilícito a datos. Aplicable en el uso indebido de algoritmos para la manipulación de información. Ley de Seguridad Nacional. Ley 36/2015. Permite la intervención del Estado ante amenazas a la estabilidad institucional derivadas de la manipulación de la información. Normativa internacional ratificada por España. Convención Europea de Derechos Humanos, CEDH. Artículo 10. Libertad de expresión, con restricciones en casos de desinformación que amenace la seguridad democrática. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP.